la maldad, de aquello que estorbe para conocerte, aquello que estorbe para recibir tu instrucción. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nosotros exponemos nuestras vidas delante de ti. Háblanos y cámbianos. Te lo pedimos. Amén. El tema Dios siempre tiene el control. Ese es el tema que vamos a tratar. Y como título de esta enseñanza, yo le puse: ni siquiera lo dudes. Ni siquiera lo dudes. Es el segundo domingo del año. ¿Cuántos saben esto? Si no saben, anda perdido, mi hermano. Es el segundo domingo del año. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía estamos a tiempo para examinar qué es lo que queremos que suceda en este nuevo año. Ya lo comenzamos, algunos no lo comenzaron, pero por la gracia y la misericordia de Dios nosotros estamos aquí. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿qué es lo que esperamos este 2022? ¿Qué es lo que tú esperas en este 2022? ¿Qué esperas que suceda contigo, con tu familia? Porque todo lo que tú esperas que suceda en tu vida y en la vida de tu familia va a ser el resultado también de lo que tú hagas precisamente para obtener aquello que esperas. ¿Estamos de acuerdo, no? Espero encontrar un trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Salir a buscar un trabajo. No tienes que quedarte sentado en casa esperando a que te toquen la puerta, abra sea el ángel Gabriel y te dé una notita en donde dice: mira, aquí están solicitando. Lo que esperamos este 2022 tenemos que trabajar por ello. Si son cosas terrenales, pues vas a trabajar de una manera demasiado terrenal para obtenerlas y quizás las obtengas. Pero ¿qué fruto vas a obtener de ello? Hablar íntima y espiritual. Pero mucho más importante, mis hermanos, de qué es lo que esperamos nosotros de este 2022 y que sobrepasa por mucho nuestros razonamientos, nuestros pensamientos, que sobrepasa por mucho aquellos deseos que nosotros tenemos. La pregunta sería: ¿qué espera Dios de ti este 2022? Puedes tener muchos sueños, muchos propósitos, incluso espiritualizar muchas cosas, como tener mucho dinero para apoyar mucho a la iglesia. Esos son deseos espiritualizados, porque Dios no pide tu dinero, Dios lo que pide es tu vida. Es lo que Dios demanda, tu corazón entero. Por lo cual, tú tienes que preguntar a Dios de ti en este 2022. Ahora, jamás te vas a hacer esta pregunta si no te cuestionas primero qué espera Dios de mí en este día. Porque no tiene caso que tú pienses en el 2022 como un año de 12 meses, 365 días con 6 horas, si no vives el día a día buscando cumplir lo que Dios tiene preparado para ti, o cuáles son los propósitos, o qué es lo que Dios demanda de ti en cuanto a tu comportamiento, tu manera de pensar, sentir, actuar. La mayoría de las personas, mis hermanos, y espero que nosotros no nos encontremos entre ellas, sostiene su vida en la confesión positiva. Sus días están fundamentados en una confesión positiva para sobrellevar el caos que está viviendo. No, todo va a salir bien. No, todo va a salir bien. Y una confesión positiva que no tiene ni pies ni cabeza, pero piensa que por declararlo se arregla el caos. ¿Cuántos de ustedes por confesar positivamente
que la casa está limpia, automáticamente ha quedado reluciente. ¿Alguien le ha pasado que se siente en la sala y dice, ay, los trastes están limpios? No, mira, se ve bonito los trastes. Mira, no, se ve bonita la casa, mira, qué lujosa. Rechina de limpio. Y de repente volteas y un desorden por todos lados, los trastes sucios, los calcetines tirados en medio de la sala. Y por confesar positivamente piensan que se va a arreglar todo. ¿Pasa así? Ni que fuera Disney, ¿verdad? En la que comienzas a cantar y los pajaritos llegan y te hacen la limpieza. ¿O pasa con ustedes eso? O un venadito que ande por ahí. ¿Verdad que no? Pero muchos sostienen su vida por medio de la confesión positiva y eso les impide ver el caos que está a todo alrededor. Ya sea de manera personal o el caos que está en medio de su casa o de la gente que le rodea. No se centran, mis hermanos, en la realidad de lo que está pasando. Y piensan que por confesar que su matrimonio es bueno. Que porque su esposa está feliz, su esposa está feliz. Voltea con tu esposa o con tu esposo y ve si está feliz. Si no está feliz, confiésalo. A ver si le cambia el rostro. Confiesa positivamente. A ver si sucede algo. No se centran en la realidad de lo que está pasando. Tratan de meterse en un mundo de fantasía en donde el piensa positivo o no seas negativo juegan un papel importantísimo para la supervivencia. Y pasa todo el 2021 y te la pasaste confesando positivamente y diciéndole a la gente, ay, no seas tan negativo, no seas tan negativa. Pensar algunos están peor. Como les dije, espero que aquí no haya ninguno de este tipo, que piensan que el universo tiene preparado algo especial para ti este año. ¿Cuántos piensan que el universo tiene preparado algo para ti este año? Que solo porque lo deseas tanto, todos los astros se tienen que poner en sintonía. Ese giro que tanto tú esperabas. Y finalmente te va a dar lo que has estado pidiendo. Porque el universo te lo está concediendo porque lo deseabas y lo confesabas. Y el horóscopo lo decía. ¿Cuántos piensan así? ¿Esto es vivir en la realidad, mi hermano? ¿Es acaso esto vivir en la realidad? Pensar que te levantas, lees el periódico, hay un horóscopo y dice, este día te va a ir muy bien y chalá, chalá. Ay, y tú lo confiesas y comienzas a clamar al universo. El universo ni sabe que tú existes, pero tú lo quieres declarar. Esto no es para nada vivir en la realidad. Pero así es, mi hermano, así vive todo aquel que ignora el poder de Dios y su control sobre todas las cosas. Quizás algunos no crean en los horóscopos, pero sí creen en que por ser positivo las cosas tienen que ser diferentes. Y abundan las iglesias o abundan los pensamientos que hablan de declarar ciertas cosas para que tu entorno cambie. Decláralo, establécelo. Cosas que no tienen nada que ver con la realidad de conocer el poder de Dios y su perfecto control sobre todas las cosas. Vemos el caso famoso de aquel cantante que murió hace poco de cáncer, en donde sus compañeras, una compañera, le exigía a Dios que atrajera sanidad sobre él y lo declaraba y le decía que no iba a aceptar un no por respuesta a Dios, imagínense. ¿Y qué creen que pasó? Pues se murió. Partió con el Señor. ¿Y dónde quedó toda esa confesión positiva de decláralo, establécelo, amárralo y no sé cuánta cosa más? Y a veces decimos, esto de los horóscopos es pura fantasía. ¿Y la confesión positiva? No, ese es un síntoma de una ignorancia acerca del poder de Dios y de su control perfecto sobre todas las cosas. Hay algo que tenemos que entender, mi hermano y mi hermana. La realidad siempre se va a sobreponer
al deseo artificioso o a la confesión positiva. La realidad siempre va a salir a la luz. Siempre terminará por manifestarse en la vida de las personas. Ya sea por la forma en la que están viviendo, la forma, lo que están sintiendo en lo profundo de su corazón, que al final termina en explotarle a la cara como una bomba. ¿Conoces a esas personas que siempre están felices? Que siempre están con una sonrisa hasta que les colman la paciencia o hasta que se llena el costal de piedritas y comienzan y explotan por todos lados. Porque siempre pensaron que por la confesión positiva se arreglaban las cosas. Que por un deseo inventado en su mente de que todo estaba bien, todo marchaba adecuadamente. Pero la realidad siempre se manifiesta, siempre terminará por salir a la luz la forma en la que estamos viviendo y la realidad de las cosas. Siempre. En todo. Un matrimonio que tiene su vida fundamentada en Cristo se va a ver. Un matrimonio que no tiene su vida fundamentada en Cristo, tarde o temprano se va a ver. Eso es un hecho. Jesucristo, nuestro Señor, dijo: así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se sabe. Ahí está la muchachita que dice que no tiene novio y de repente sale embarazada. Y salió a la luz. Y le dice a su mamá: pero ni novio tenía. Entonces, ¿qué pasó? ¿El universo le dio un hijo? Al final la realidad es la realidad, mi hermano. Y si estamos fundamentando nuestra vida en cualquier otra cosa que no sea el Dios vivo y verdadero, tarde o temprano terminará por manifestarse. Al mismo tiempo que será visible la vida de todos aquellos que en verdad están viviendo la realidad de Dios. Ambas cosas salen a la luz. Y el cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Necesita el cristiano aprender a trabajar y al mismo tiempo a descansar bajo la realidad de que sin importar lo que acontezca, sea que haya prosperidad, sea que haya decaimiento, sea que haya justicia, sea que haya injusticia, que haya bonanza, que haya tempestad, lo que tú quieras, el cristiano necesita aprender a trabajar y a descansar bajo la realidad de que Dios siempre tiene el control. Siempre. Dile que tienes a un lado: Dios siempre tiene el control. Porque entender esto, mi hermano, entender que Dios siempre tiene el control, nos va a preparar, escúchame bien, para enfrentar adecuadamente el regreso de nuestro Señor. Para que se cumpla en nosotros aquello que el Señor Jesucristo se preguntaba ahí en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en las personas? ¿Hallará confianza en aquellos que dicen seguir a Cristo? Porque ¿cuántos saben que el Señor vendrá por segunda vez? Pero mientras Él viene, mi hermano y mi hermana, necesitamos estar trabajando en lo que Dios nos demanda que trabajemos y descansando en lo que Dios nos demanda que descansemos. Es decir, confiando que siempre Dios tiene control de todas las cosas. ¿Qué significa que Dios siempre tiene control? Escúchame bien, que sin importar lo que pase, piensa en cuántas cosas te han pasado desde que eras un morrito o una morrita. ¿Cuántas cosas te han pasado? Sin importar, mi hermano, lo que pase, si estamos nosotros sujetos a la palabra y si nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, Él siempre va a sacar algo bueno de las cosas. Eso significa que Dios siempre tiene el control. Porque a Dios, mi hermano, nada se le escapa. A Dios nada lo toma por sorpresa. A Dios nada lo asusta. A Dios nada lo limita. Él puede hacer lo que quiere con la finalidad
de cumplir sus planes y sus propósitos. Eso se llama soberanía. Es un rasgo, una virtud, una cualidad, un atributo exclusivamente de Dios y de nadie más. Él hace lo que quiere con la finalidad de cumplir sus planes y propósitos. Esto, desde luego, mi hermano, bajo la realidad de que Dios es amor y de que su amor nos dice que sus pensamientos son de bien y no de mal para con los hombres. Si no fuera así, Jesucristo no hubiese venido a morir por nuestros pecados. Pero el problema está en que muchos cristianos que están expuestos constantemente a la palabra de Dios están viviendo como si Dios no tuviera el control. Como si Dios no fuera a sacar algo bueno de las cosas cuando nosotros confiamos en Él y hacemos lo que le agrada. Como si ignoráramos que Dios tiene propósito en todo lo que Él permite. Y muchos cristianos expuestos constantemente a la palabra están viviendo como si Dios no tuviera el control. Constantemente y de manera muy regular caen en preocupaciones que no tienen ningún sentido. Están preocupados por quién va a ser presidente en Estados Unidos y no salen del pueblo. Pero están preocupados por quién va a ser presidente de Estados Unidos. ¿Quién va a ser presidente aquí en México? Y ni siquiera van a votar. Y regularmente caen en preocupaciones sin sentido, en lugar de preocuparse por las cosas que Dios está demandando. Caen en preocupaciones que no tienen sentido, caen en amarguras de una manera tan regular. Cada rato se desaniman. Un día amanecen bien animados en Dios porque el Señor le cumplió un milagrito un día antes. Y al siguiente día cae otro problema y como Dios no responde, ya están otra vez desanimados. Y se nos olvida que Dios siempre tiene el control. Se nos olvida que Dios tiene su palabra atestada de bendiciones, de promesas que traen fortaleza para la vida del creyente, de la persona que le busca con sinceridad. Caen siempre en vanidades, en codicias, en egoísmos, caen en queja. Una queja tan irregular y tan constante que se vuelve una normalidad. Aquella queja en la vida del cristiano. Y eso no es el reflejo para nada de una persona que tiene entendido que pase lo que pase, Dios siempre tiene el control. Que si tú estás sujeto a su palabra y que si tú buscas su voluntad, Dios va a sacar provecho de las cosas. Porque así lo dice su palabra. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. ¿No lo sabemos, sí o no? Pero muchos siguen cayendo en comportamientos que solamente ponen en evidencia que la palabra solamente está siendo intelectual en su vida. Que no se ha hecho verdaderamente vida, rema en su corazón. Porque no la están creyendo verdaderamente. Si tú eres una persona que de una manera muy regular y constante cae en preocupaciones siempre, en amarguras, en desánimos, en vanidades, en codicias, en egoísmos, en quejas. Bueno, estás evidenciando que tu vida no tiene el entendimiento de que Dios tiene control de todo lo que te está aconteciendo. No le estás creyendo a Dios. Y el cristiano necesita, mi hermano, creerle a Dios. Es el fundamento de su vida. ¿Usted puede imaginarse un cristiano sin fe? Entonces, ¿cómo puede ser cristiano si no tiene fe? Cuando la fe es el requisito principal para poder entrar en una relación con Dios. El creer que Jesucristo murió por tus pecados y que ahora por medio del derramamiento de su sangre, tú puedes presentarte justo delante de Él.
Si no tienes fe, no puedes ser cristiano. El cristiano necesita creerle a Dios, necesita conocer a Dios y necesita confiar en Dios. En su perfecto control de todas las cosas, aun de aquellas que salen fuera de nuestro control. ¿Hay cosas que salen fuera de tu control? A ver, levante su mano. ¿Quién ha pasado por situaciones que no ha podido controlar? Levante su mano. Si no la levantes, que es Dios. Todos pasamos por circunstancias que no podemos controlar. Ejemplo, COVID. ¿Cuántos de aquí controlan el COVID? ¿Verdad que no? Pero Dios sí. Dios tiene control de cualquier pandemia que ha ocurrido a través de las generaciones y también tiene control de todas las muertes que las pandemias han producido. A Dios no se le escapa nada. El Señor dijo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa y lo permita. ¿Cuántos han visto un pajarito muerto? ¿Sí? ¿Y qué hace? ¿Se lo come? ¿Por qué no? Hay pajaritos muertos, tú pasas por la calle y vas a ver un pajarito muerto. Bueno, Dios aún en esos pajaritos tan pequeños, tan insignificantes, dice la Escritura que Dios tiene conocimiento de ello. Aún tus cabellos están todos contados. Y esto, mi hermano, que el Señor está diciendo aquí en Mateo 10, 29 y 30, es una de las enseñanzas más impresionantes en cuanto al perfecto control de Dios sobre nuestras vidas. Eso nos debe de llevar a pensar que si Dios tiene cuidado de los pajarillos y aún mis cabellos están contados, ¿cómo no tendrá cuidado y conocimiento de todo lo que está aconteciendo en el mundo? Y que tiene cuidado y conocimiento de todo lo que está aconteciendo en mi vida. Y conoce todos mis errores y conoce todos mis aciertos. Porque si creemos, mi hermano, que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? A ver, levante su Biblia. ¿Sí la trajo? Levántala. Tráiganse la física. Es mejor. Tráiganse la física para que pueda agarrarle sabor a ojearla y a leerla. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que la Biblia debe de interpretarse en su sentido literal, gramático e histórico, entonces, escúchame bien, no debemos dudar de que Dios tiene perfecto control de cada detalle en esta tierra. Cada detalle. Sin importar lo que pase, incluyendo la caída de un simple pajarillo o aún el número de tus propios cabellos. Y también sabe cuántos cabellos se te caen cada día. Eso Dios lo tiene en control. Cuidamos regularmente lo que creemos valioso, ¿sí o no? Un hombre que valora a su esposa la cuida. Una esposa que valora a su esposo lo cuida, igual a los hijos, igual todo lo que acontece. ¿Qué tan valioso es un pajarillo? ¿Qué tan valioso es un pajarillo? Dice el Señor, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Los pajarillos en aquel tiempo, a los que se refiere la palabra, era el alimento más barato que se comercializaba en aquellos tiempos. 2 pajarillos por un cuarto quiere decir 2 pajarillos por una cantidad menor a 1 hora de trabajo. Con que tú trabajaras menos de 1 hora ya podías comprarte 2 pajarillos para comer. Bueno, entonces lo que Dios nos está diciendo es que, aun siendo tan insignificante o tan de poco valor un pajarillo, Él cuida y conoce cuando uno cae a tierra. Lo conoce. ¿Qué tan valioso es uno de tus cabellos? A ver, arráncale un cabello que tienes a un lado. Con unas pinzas. ¿Qué tan valioso es uno de tus cabellos? Todos los días se nos caen pelos, ¿verdad que sí? Todos los días. Ahora,
¿Te preocupas por uno de ellos? Se te cayó un cabello y tú dices, ya se me cayó un cabellito, y lo agarras y dices, qué valioso es esto para mí, no puede ser. Y haces una oración por el cabellito. ¿Cuántos creen que el cabello es valioso? Bueno, Dios nos dice que aún en detalles tan insignificantes y diminutos, Él tiene conocimiento y control. Si tiene cuidado y conoce cada uno de ellos del mismo modo, que dice la Escritura también, que a cada una del número de las estrellas llama por su nombre, ¿cómo no tendrá cuidado y control y conocimiento de absolutamente todo lo que pasa alrededor de mí? ¿O crees que a Dios se le ha escapado algo? De manera intelectual, porque a veces nos llenamos de actitudes, pensamientos, comportamientos que evidencian que no estamos confiando en Dios, que no nos estamos preparando para su venida, que no estamos trabajando en los negocios de nuestro Padre como es necesario estar. El salmista, en el Salmo 147, versículo 4, dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y decía, Dios no le puede decir, es que tú no me entiendes, porque su entendimiento es infinito. Dice, Él cuenta el número de las estrellas. ¿Sabías tú que hay más estrellas en el universo que cabellos en tu cabeza? Se dice que una persona normal, o sea, con cabello promedio, que ahorita vemos muchos con entradas, tiene 1 millón de cabellos aproximadamente en su cabeza. Y no es posible contar realmente el número de las estrellas. Es como querer contar los granos de arena en el mar. ¿Se puede? A lo mejor tomas una muestra, cierta área, y la multiplicas por todo. Pero no es posible contar realmente los granos de arena en el mar. Pero se dice que dentro de lo que se conoce en el universo hay cerca de 300 trillones de estrellas. Esto es, usted póngale un número 300, en su cuaderno ponga 300 y póngale 24 ceros a un lado. Ese es el número de las estrellas que hasta ahorita se cree que existen en lo que se conoce. Y dice la Escritura que a todas ellas Dios llama por su nombre. O sea, Dios conoce la composición de cada una de ellas, de qué están hechas, qué tanta luminosidad tienen, a qué distancia está la una de la otra. ¿Tú crees que no conocerá tu vida? ¿Tú crees que no conocerá tus necesidades? ¿Tú crees que no conocerá las injusticias? Hermano, todo esto nos habla del poder y de la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo nos habla de la confianza que podemos tener en Él, en que siendo infinito, siendo inmenso, está interesado en cada uno de nosotros, de modo que cuenta nuestros cabellos, de modo que podemos decir confiadamente, como cita el autor de Hebreos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así lo salmistas, y lo cantaban de esa manera, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Eso es lo que creían ellos y es lo que tenemos que creer nosotros. Es la misma confianza la que Dios quiere y demanda de nosotros, la que quiere que tengamos estando ahora en Cristo Jesús. Que no nos veamos afectados por lo que podemos ver que viene,
sino que nos sostengamos cada día como viendo al invisible, porque aun cuando no podamos ver a Dios, mi hermano, debemos confiar y descansar en que Él está presente y que tiene perfecto control de cualquier cosa que nos acontezca o por la que estemos pasando. ¿Te corrieron injustamente y te quedaste sin trabajo? Dios tiene control. No reniegues, no te quejes, no comiences a desanimarte. ¿Te difamaron y hablaron mentiras tuyas? Dios tiene control también de eso. ¿Te amenazaron por actuar correctamente o rectamente? Dios tiene control. ¿Te llegó una enfermedad a la que los médicos llaman terminal? Dios también tiene control de eso. ¿Necesitas pagar la escuela? Dios tiene control. ¿Necesitas pagar la renta? Dios tiene control también de eso. ¿Se te acabó el gas? También Dios lo sabe. ¿Te ofendieron o te maltrataron? No se le escapa a Dios, mi hermano. Dios tiene control. Cualquier circunstancia por la que estés pasando, cualquier cosa que estés enfrentando, Dios siempre tiene control. Dile al que tienes a un lado, Dios siempre tiene control. Si no le dijiste a nadie, pues díselo a ti mismo. Memo, Dios siempre tiene el control. No importa lo que suceda, Dios siempre tiene el control, por lo que no debemos, mi hermano, permitir que algo nos impida seguir creciendo en el reino de Dios. No debemos permitir que algo nos ponga tropiezo. Debemos permanecer siempre trabajando y cumpliendo con la responsabilidad que Dios nos ha confiado. Es la confianza que tenemos en Dios y en su perfecto control de todas las cosas, lo que nos va a permitir seguir avanzando hasta total cumplimiento de su voluntad y propósitos. De otra manera, si no tienes una plena confianza en Dios, tú te vas a quedar estancado en el conocimiento y en la experiencia de Dios. Siempre vas a estar estancado. La duda, el temor, al ver las circunstancias, son lo que nos puede producir que caigamos, que nos hundamos, tal como se hundió Pedro, o que corramos despavoridamente, como también los discípulos lo hicieron al estar en la barca, que se desesperaron y cayeron en la locura. Parecían locos gritando, levántate, estamos muriendo. Y llega el Señor y les reprende y les dice, pero ¿por qué dudaron? ¿No estoy yo acaso en medio de ustedes? ¿Por qué dudan? ¿Por qué se atemorizan? ¿Por qué tienen miedo de los hombres? ¿Por qué tienen miedo de las circunstancias? No permitamos, mis hermanos, que esto suceda. Aprendamos de todo aquello que Dios nos está enseñando a través de sus santos hombres, a través de su palabra, los cuales, por la sabiduría de Dios, quedó plasmada en letra para que cada día que nos sintamos temerosos vayamos, abramos la Biblia y recordemos todas las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si le obedecemos y si confiamos en Él. El temor, el miedo, es el enemigo número uno de la voluntad de Dios. Las personas actúan por miedo en contra de la voluntad de Dios. Si en nuestra vida hay temor o hay miedo a las circunstancias o a cualquier otra cosa que no sea Dios, indudablemente nos vamos a alejar de la realidad de que Dios es soberano. El miedo nos va a nublar la vista y no nos va a permitir que veamos ese Dios todopoderoso, ese Dios de control que está detrás de cada circunstancia. Si nos alejamos atemorizados, perderemos de vista que nada sale fuera del control de Dios. El Señor les estaba enseñando esto a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 10. Si tú lees el contexto de este pasaje, en donde el Señor les habla
acerca del cuidado que tiene de los pajarillos y de sus propios cabellos, se relata una misión muy específica que Dios les estaba dando a los discípulos, a los 12. Una misión que después se extendería a todos nosotros, pero que era necesario que se anunciara primero al pueblo de Israel, que es la predicación del Evangelio, para que una vez que rechazaran al Mesías, entonces entrara la plenitud de los gentiles. Pero el Señor, en este capítulo 10 del Evangelio de Mateo, da una serie de instrucciones a los discípulos que tenían la intención de llevarlos a experimentar el poder de Dios y su perfecto control sobre todas las cosas, aún en medio de la dificultad. Y no debían, mi hermano, estos apóstoles permitir que nada los atemorizara o los hiciera dudar, porque de otra manera no podían cumplir con la labor que se les fue encomendada. Ahora, de esto también nosotros podemos aprender algunos principios, sabiendo que todo lo que nos habla la palabra de Dios gira en torno a una realidad en la que el cristiano vive, porque vivimos en una realidad, ¿verdad? ¿El dolor es real? O como aquellos que confiesan, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, y les deja de doler. El dolor es real, ¿verdad? La muerte es real. Por más indestructible que se crea una persona, que se aviente de unos 30 pisos para ver si se muere o no. Y causa dolor en las familias. Vivimos en una realidad y toda la palabra tiene instrucción que gira en torno a una realidad en la vida cristiana. Y de esta enseñanza del Señor Jesucristo en el Mateo 10 podemos obtener ciertos principios. El primero lo encontramos en Mateo 10, versículo 1 al 7. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice los nombres de los 12 apóstoles son estos. Nos brincamos al versículo 5 y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo que el Señor les estaba diciendo es que tenían una comisión que cumplir. Tenían una misión a la cual el Rey de Reyes y Señor de Señores les había encomendado. Ahora, la gran comisión, mi hermano, debe de cumplirse en la vida de cristiano a pesar de todo. Dios nos encomendó a nosotros una misión. Si tú eres cristiano, Dios te encomendó una misión. Que si tú pierdes de vista que Dios tiene control de todas las cosas, tú no vas a poder cumplir con esa gran comisión que Dios te encomendó. Si tú ya conoces a Cristo y eres una persona que está casada o casado y tu esposo o tu esposa no es creyente, bueno, en tu casa tú tienes la gran comisión de mostrarle a Cristo. Pero si tú pierdes de vista que Dios tiene control de las actitudes de tu esposo, de tu esposa, de las groserías de tu esposo, de tu esposa, entonces tú no vas a cumplir con la comisión que Dios te está encomendando dentro de tu casa. Si son un matrimonio que son cristianos y que tienen hijos, entonces ustedes tienen la gran comisión de llevar el evangelio a sus hijos. Pero si tú pierdes de vista el control de Dios, aún en medio de la economía, aún en medio de la enfermedad, entonces tú no vas a poder llevar el evangelio a tu casa. O lo vas a llevar de una manera intelectual, pero poniéndose tu comportamiento a ese mensaje, la palabra se va a hacer infructuosa. Cada uno de nosotros, como cristianos, en el área que nos desenvolvamos, tenemos una comisión. La comisión que el Señor habló ahí en Mateo 28, 18, la cual es de 18 al 20, ir y hacer discípulos con la autoridad que Cristo Jesús nos da, conforme a la autoridad que le fue dada a Él, en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, la gran comisión debe de cumplirse en la vida del cristiano a pesar de todo.
El Señor les estaba diciendo que tenían una misión que cumplir. Y les estaba diciendo que en el camino enfrentarían con distintas cosas que tratarían de desviar la mirada de la meta, del propósito, pero que aún a pesar de todo ello, debían de confiar en que Dios siempre tiene el control, que no debían permitir que el miedo los apartara del plan de Dios. Ahora, del mismo modo que ellos, se nos ha dado autoridad, mi hermano, y la responsabilidad también de anunciar ese mensaje, el mensaje del evangelio. Y el Señor, al igual que en ese momento a los 12 discípulos, también ahora a su iglesia entera, y por lo tanto a ti y a mí como miembros de esa iglesia, nos ha encomendado una labor indispensable para la salvación de las almas, la cual tiene que cumplirse a pesar de todo. La predicación del evangelio se tiene que dar aún en medio de cualquier circunstancia. Y no debemos dudar de que Dios nos ha dado autoridad como sus hijos para que esa función se cumpla. Y si no se está cumpliendo en tu vida como cristiano, es porque tú has quitado la mirada de que Dios siempre tiene el control. Y la escasez económica, las ofensas, las injusticias, cualquier circunstancia te está impidiendo que se lleve a cabo la principal labor que como iglesia tenemos, que es llevar el evangelio para la salvación de las almas. Si tú no le predicas el evangelio a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos, a los que tienes a un lado y vives de manera muy cómoda, entonces las circunstancias te están estorbando porque no estás poniendo tu mirada en Dios. Y te están haciendo tropiezo para que se cumpla sí o sí la labor o la gran comisión en tu vida. Necesitamos, mis hermanos, confiar en que el Señor Jesucristo respalda su obra. Y aun cuando veamos una respuesta complicada ante la predicación del evangelio, que el mundo ignora la palabra de Dios, que el mundo no quiere saber nada de Cristo, tú tienes que seguir predicando el evangelio. Tú tienes que seguir anunciando su salvación. No te debe delimitar el caos o el desorden que el mundo vive. Necesitamos confiar en que Dios tiene control. Nada, absolutamente nada debe de atemorizarnos, porque aún nuestros propios cabellos están contados. Es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo, la realidad de que si un pajarillo, tiene cuidado Dios de un pajarillo, aún de nuestros cabellos, entonces cualquier circunstancia que nos rodee o a través de la cual nosotros estemos atravesando, podemos aprender cosas que Dios nos demanda en cómo pensar, en cómo actuar, pero solamente las vamos a aprender si nuestra mirada está puesta en que Dios tiene perfecto control de todas ellas. De otro modo, no vas a aprender absolutamente nada. Van a pasar las cosas, te van a hacer pedazos, te van a desanimar, te van a llevar a la queja, a la amargura, y tú no vas a aprender nada. Y mucho menos vas a predicar el evangelio. Y si lo predicas, tu testimonio lo va a derribar. El Señor le da instrucciones a sus discípulos. Instrucciones que les hace ver, escúchame bien, que tienen propósito. El Señor no da instrucciones al aire. Cada instrucción que Dios da, de la manera en la cual tú y yo debemos de pensar, de la manera en la cual tú y yo debemos de actuar o incluso hablar, está acompañada de propósitos. Y en medio de todas esas instrucciones también nos da advertencias. Y en medio de todas esas advertencias también nos da consuelo, fortaleza y confianza. De modo que podamos tener la certeza del control de Dios en medio de todo. No podían actuar los discípulos como si Dios no les hubiera advertido todo lo que iban a pasar. Fíjense, estaban a punto de comenzar una labor que ofendía
a los líderes sanguinarios del pueblo de Dios, a los escribas y fariseos. Les dio una instrucción que ofendía a los sicarios, se podría decir. Ustedes son los hijos de los que mataron a los profetas, les dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor les dijo, vayan y prediquen el evangelio, el reino de Dios, ese mensaje que ofende a los fariseos. El mensaje de perdón de pecados en su nombre y la necesidad real de ese perdón a causa de nuestras transgresiones. Vayan y anúncienles que su salvación no vendría a causa de su linaje o de guardar la ley, que habían estado perdiendo el tiempo durante 40 años pensando que iban a ser salvos por ser hijos de Abraham. Anúncienles que no van a ser salvos por guardar todos esos ritos, por hacer todas esas ceremonias que han estado haciendo durante 50 años. Que la salvación viene por medio de Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. Con razón los mataron, ¿no? Y aún así nada debía estorbarles. Pero tenían que entender que el propósito de Dios tiene que cumplirse. Hay un propósito que cumplir, mi hermano. Dios nos ha hecho partícipes de ese propósito. Deja de ver el control de Dios sobre tu vida y sobre el mundo, sobre las circunstancias. Vas a echar a perder esa participación que Dios te está dando en medio del propósito de su salvación a través de la predicación del evangelio. Nos hizo partícipes encomendándonos una labor. Y escúchame bien, Dios va a cumplir ese propósito con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Dios está salvando almas hasta el día de hoy, ¿sí sabías? Dios sigue salvando almas, Dios sigue trayendo a la salvación a los hombres. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás predicando ese mensaje? ¿O te están estorbando las circunstancias porque has pensado que salieron fuera del control de Dios? Señor, quítate. Tú no lo puedes arreglar, déjame ver de qué manera lo arreglo yo. Y ya perdiste 10 años de tu vida queriendo arreglar algo de lo cual Dios tiene control. Y pasan los años y quieres arreglar cosas que quizá Dios no quiere que se arreglen. Pero Dios cumplirá sus propósitos con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros. Y escúchame bien, Dios ya sabe cómo van a acontecer las cosas. Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Y no solo eso, mi hermano, nos los ha advertido cómo van a pasar las cosas. Nos ha revelado ese conocimiento a fin de que tengamos descanso espiritual al mismo tiempo que trabajamos por cumplir nuestra labor. Eso se los reveló a los discípulos. ¿Y sabe qué hicieron los discípulos? Corrieron. Aunque ya se los había revelado el Señor, terminaron corriendo. Y no fue sino hasta su resurrección que lo entendieron y dieron su vida para que el mensaje del evangelio fuera predicado. No les estorbó las amenazas, no les estorbó la escasez económica, no les estorbó las injusticias, no les estorbaron las ofensas o el rechazo de otros. Ellos siguieron predicando el evangelio porque sabían que en todo eso Dios tenía control y Él ya se los había declarado. Dios les declaró las cosas que habían de acontecer. Y como cristianos, mi hermano, a veces actuamos como si Dios no nos hubiera dicho lo que va a pasar. Dios ya nos dijo todo lo que va a pasar. ¿Por qué nos sorprendemos cuando viene una circunstancia adversa y quitamos la mirada de Dios como si hubiese salido de su control? ¿O cómo nos olvidamos cuando Dios dice que tengas cuidado cuando venga la prosperidad a tu vida? Y te dice, no sea que habiendo prosperado digas, mi mano, la fuerza de mi mano hizo todas estas cosas, y te olvides de tu Dios. Ten cuidado. Y llega la circunstancia de bonanza y caemos precisamente en eso que Dios ya nos advirtió que no teníamos que caer. Dios nos ha dicho que tiene un propósito que cumplir, y así como aquellos hombres, también a nosotros nos ha encomendado una labor que es importante
para la salvación de las almas. Pero si tú vives en temor, mi hermano, si vives en miedo, tú no vas a cumplir con esa labor. Por eso les dijo, no lleven nada. Más adelante en el versículo 9 y 10 dice, no se provean de oro ni de plata, ni cobre en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. O sea, lo que Dios le estaba diciendo es que no tuvieran temor a la provisión diaria. Porque cuando nosotros comenzamos a tener miedo de lo que va a pasar el día de mañana, entonces ese temor a la provisión puede impedir que el propósito de Dios se cumpla. Y ya no estás predicando el evangelio porque estás más enfocado en tus necesidades. Estás ignorando que Dios tiene control de todo lo que necesitas y no debes de tener miedo, ese miedo que te lleva a dejar de confiar en Dios. Porque durante nuestra vida cristiana, mi hermano, tendremos necesidades de las cuales el Señor prometió suplir. Ya nos los reveló, ya sabe lo que el Señor, es más, ya sabe lo que vas a comer mañana. ¿Sí sabías? ¿Qué vas a comer mañana? No, pues no sé. El Señor ya sabe que te vas a echar unos tacos de chicharrón, que te van a hacer daño. Pero más allá de estar pensando, dijo el Señor, en qué es lo que vas a hacer el día de mañana y cómo vas a comer y qué vas, preocúpate por buscar el reino de Dios y su justicia. Es lo que Él dijo en Mateo 6:25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, ¿no vale más tu vida que lo que te vas a poner para Navidad? Muchos se afanaron tanto en cómo se iban a vestir en Navidad o en Año Nuevo que se olvidaron de predicar el evangelio, Pero es más tu vida que lo que vas a comer en Navidad o en Año Nuevo, o cuánto va a costar la rosca, o cuánto costó ya el Día de Reyes. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales más, mucho más que ellas? ¿Cuántos creen que un periquito vale más que ustedes? Y el periquito no se afana, confía en Dios. Sí sabías, ¿no? Y predica el evangelio. Hay que enseñar a los pericos a predicar el evangelio. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Considera los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. ¿Qué estás diciendo, Señor? Que Dios sabe que tiene necesidades, mi hermano. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Dios sabe que necesitas comer. ¿Y cuándo te ha dejado sin comida? ¿Alguien lo ha dejado sin comer el Señor? Dios sabe que necesitas vestido. Yo aquí a todos los veo bien vestidos. A algunos les alcanzó a ver la etiqueta que se le dejaron puesta. Mas busca tú primero el reino de Dios y su justicia. Busca que Dios esté gobernando tu vida. Busca que tú estés cumpliendo el propósito de Dios. Busca estar haciendo la gran comisión. Busca que cuando el Señor venga te encuentre lleno de fe en Él, trabajando arduamente por todo lo que el Señor te está demandando. Y entonces todas las demás cosas te serán añadidas.
Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Es lo que el Señor les estaba diciendo aquí en Mateo capítulo 10, versículo 9. No se provean, no se preocupen por lo que van a comer. El obrero es digno de su salario. Si le envié cuervos a Isaías para que se alimentara y cumpliera con su función de profeta, yo también les voy a proveer a ustedes. Ojo, no estoy diciendo que dejen de trabajar, Aún el trabajo es un medio por el cual Dios les suple. Pero no te afanes en el trabajo. No trabajes 10, 15, 20 horas al día tratando de ganar cosas que Dios te va a suplir, manteniendo un equilibrio. El Señor suple. Y la mayoría de las personas que se afanan por la comida, la bebida y el vestido es porque quieren más de lo que realmente necesitan. Y los que no se afanan, el Señor les da más de lo que necesitan. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado más de lo que realmente requieren? Mucho más, les aseguro. Todos los días el Señor nos da en abundancia, no acorta su mano para nada. Pero Dios demanda que nosotros confiemos en Él como para hacer su obra, la obra que nos ha encomendado. Más adelante en el versículo 11 al 14 les dice que así como hay personas que reciben la palabra, también va a haber personas que rechazan la palabra. Por lo que necesitamos entender que aun cuando las personas no reciban a Cristo Jesús, Dios también tiene control de ello y sigue trabajando en los corazones. Muchos caen en desánimo, en preocupación, en afanes desmedidos, pierden la paz, el gozo, porque otros no reciben a Cristo. Es que mi esposo no es cristiano, es que mi esposa, es que mi hermano, es que mi papá, mi mamá. Si le estás predicando el evangelio, si estás dándole testimonio, confía en que Dios tiene control aún de su rechazo. Aún en ese rechazo Dios está obrando. Tú no puedes verlo quizá, pero Dios está trabajando en su corazón. No debemos olvidar que Dios continúa trabajando, por lo cual no nos debemos desesperar, sino debemos avanzar confiando en el cuidado de Dios. ¿Cuántos recuerdan los inicios de la vida del apóstol Pablo? Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22, dice que el apóstol Pablo, cuando se convierte, comienza a predicar el evangelio. Y dice que en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Pero que todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y ha venido acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? O sea, no le creían. Ya había sido transformado Pablo y él estaba predicando ahora el evangelio, pero la gente no le creía. Y Pablo, dice la escritura, que se fue hecho un mar de llanto, se acostó en su cama y dejó de comer 3 días y 3 noches. ¿Dice eso? Y estaba triste porque no creían que ya hubiese cambiado y lo tachaban de perverso. No, dice en el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se esforzaba más, no se desanimaba por el rechazo. La esposa rechaza al esposo, el evangelio, y ya está bien desanimado. No, Señor, no se va a convertir mi esposa y vela, cámbiamela mejor por otra que ya sea cristiana. Y comienzan a dejar de esforzarse como si Dios hubiese perdido control, cuando la misma escritura también nos advierte que por uno es santificado el otro. Por el varón es santificada la mujer y por la mujer el varón. ¿Y qué sabes tú si por tu testimonio se convertirá a Cristo? Esfuérzate por presentarle con tu vida y con tus labios que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Cumple con tu misión en medio de tu casa. No dejes de ver que Dios tiene control de todo lo que está aconteciendo. No pares de invitarlos a la iglesia, no pares de predicarles a Cristo. No importa las veces que te hayan ignorado. No importa si te ignoran 100 veces, mientras
Le decía a un hermano hace rato, mientras no te diga, ya no me digas nada, tú síguele diciendo. Hasta que se canse, hasta que te diga, ¿sabes qué? Ya me enfadaste. Bueno, cuando ya te diga eso, entonces sigue confiando en Dios, que Dios tiene control de su vida, pero tú cumpliste con tu labor y seguiste predicando el evangelio hasta donde te fue permitido. Sigue invitando a las personas a conocer a Cristo. Así lo hizo Pablo y Bernabé en Hechos 13:46. Dice que hablando con denuedo a los judíos y habiendo los judíos rechazado, ellos le dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechas y no se juzgan dignos de la vida eterna, nosotros nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. No se pusieron a llorar pensando, no, pues es que a lo mejor yo la regué, no le hice, le prediqué el evangelio mal, o sea, a lo mejor no di testimonio. No, mira, si tú no quieres, otro va a querer. El Señor me ha enviado a predicar el evangelio, yo sigo predicando el evangelio. El rechazo del mundo no invalida el poder de Dios para salvación, ¿o sí? Dios sigue salvando, aún a pesar de el rechazo del mundo. Y sus hijos tienen que seguir predicando el evangelio aún cuando lo rechacen. Así les dijo el Señor a los discípulos en Mateo 10, 11 al 14. Si lo reciben, entren. Si no lo reciben, sacúdanse y váyanse a la que sigue, a la ciudad que sigue. Y así, sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y cuando venga te encuentre con fe. Esa fe que te lleva a cumplir lo que el Señor te demanda, a cumplir el propósito por el cual fuiste llamado. También, mi hermano, en nuestro caminar cristiano nos enfrentaremos con personas que tratarán de despedazarnos, de hacernos daño. Como cristianos van a tratar de hacernos daño. No solamente de manera física, principalmente en nuestro contexto, de manera emocional quizá. Te van a tratar de taladrar la cabeza con burlas, con amenazas. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Te vas a desanimar? ¿Vas a dejar de ser cristiano y vas a ocultarte? ¿Ya no vas a venir a la iglesia y mejor la vas a escuchar por Facebook? Te van a tratar de hacer daño, pero esto no significa que Dios haya perdido el control. Yo no veo a ninguno de los discípulos o apóstoles en el libro de los Hechos o en alguna de las cartas diciéndole a Dios: Señor, ¿por qué permitiste que me hicieran esto? Al contrario, los dañaban y decían: qué gozo pensar que me merezco esto por causa de Cristo. Que el mundo me tenga por digno de padecer por causa del nombre de Cristo. Eso es maravilloso. Un pensamiento totalmente contrario. ¿Por qué? Porque entendían que Dios no había perdido el control. Aprendieron a confiar en Dios. Aún en medio de todo eso, Dios siempre tuvo el control. Y nunca tuvieron miedo. Entregaron sus vidas. Así se los enseñó el Señor Jesucristo a través de su propia vida también. He aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes. Y esto significa: no te busques problemas gratis tampoco. O sea, sea astuta, ¿no? Sea astuto como serpiente, no te busques problemas gratis. No te vayas a predicarle a la iglesia católica y decirles que se van al infierno por ser idólatras. Te vas a crear problemas. Sea astuto. Y también sé sencillo como paloma. Sé dócil. Y guárdense de los hombres, porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esa enseñanza la aprendió perfectamente el apóstol Pablo. Y cuando se lo llevaron ante César, ¿qué cree? Dio testimonio a César también. No se preocupó por lo que: Señor, ¿por qué lo permite? Ya me dieron 40 azotes menos uno y todavía me van a llevar a decapitar. Él sabía que Dios había dicho que aún ante gobernadores serían llevados para testimonio a ellos. Sabía que aún en medio de todo ello, Dios tiene control y tiene un propósito. Vivimos
vivimos en un mundo, mi hermano, que está dispuesto a devorar a los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, el mundo está dispuesto a hacerte pedazos. Por todos lados. Porque todos los mandamientos de Dios, todo lo que Dios nos da en su palabra se opone con los deseos de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado, influenciado por el príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. Pero nada debe de detener el propósito de Dios. La iglesia debe de seguir avanzando en la predicación del evangelio. El Señor les advierte de las traiciones que sufrirían, pero también les advierte que en medio de todas esas traiciones Dios tiene un propósito, que tienen su respaldo y que también les va a proveer todo lo necesario para que puedan cumplir con ese propósito. No debemos dejar que el miedo nos impida seguir entregándonos al Señor. No debemos de permitir que las traiciones, las amenazas nos aparten de lo que Dios está haciendo. Guárdense de los hombres, dice esta palabra guárdense, significa tengan cuidado, porque los van a entregar, pero sean astutos como serpientes. Hagan las cosas con sabiduría. Esta palabra, por causa de mi nombre, o esta frase, por causa de mí, significa por amor a mí. En dos sentidos. Cristo como la causa de que te entreguen y que te hagan daño, pero también con un propósito. ¿Para qué? O debido a que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. ¿Están haciendo daño a alguien? No reniegues, no te quejes. Lo están haciendo por causa del amor a Dios y con el propósito de que el nombre de Cristo sea glorificado a través de tu vida. Necesitas estar atento a lo que Dios está haciendo a través de tu vida. No debes de tener miedo si has recibido el amor de Dios. Dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Y un hombre llamado John Knox, en su tumba hay un epitafio que dice: aquí yace uno que temió a Dios y lo temió tanto que nunca tuvo temor ante ningún hombre. Si tú temes a Dios, el mundo no te va a atemorizar para nada. Que si tú eres cristiano, me aparto de ti, te quito la herencia. ¿Y qué tiene? El nombre de Dios va a ser glorificado en ello. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperios persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque su galardón es grande en los cielos. Muchos hijos son perseguidos por sus propios padres a causa de ser cristianos. Pero el que ama a padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. O sea, si tus padres te apartan del propósito de Dios y tú consientes con eso, entonces estás poniendo en más alta estima a cualquier hombre que a Dios. Estás menospreciando su propósito. Y en lugar de llevarlo a la salvación o arrastrarlo a la salvación, lo estás condenando, porque no le estás dando un testimonio adecuado de un Dios poderoso. La perseverancia, mi hermano, aún en medio del peligro, aún en medio de la injusticia, es una manifestación clara de una confianza en Dios y en su perfecto control. Si aún en medio de todo tú sigues permaneciendo fiel, tú sigues buscando el crecimiento espiritual, tú sigues buscando la predicación del evangelio y la salvación de las almas, bueno, es que tú estás confiando en Dios y estás reconociendo que aún a pesar de todo Dios tiene el control. Aun cuando te entreguen a muerte, que no es el caso nuestro. Si era el contexto de los discípulos, pero aun que te traicionen, aun que te calumnien, aun cuando te digan toda clase mal de ti, mintiendo, si perseveras hasta el final, entonces estarás manifestando una plena confianza en Dios para salvación. Mas el que persevera hasta el fin, dice la Escritura, será salvo. Con todas estas palabras, el Señor lo que estaba haciendo, mi hermano,
¿Y qué es lo que quiere hacer también contigo y conmigo? Es infundirnos ánimo para continuar aún a pesar de todo la obra que Él nos encomendó. Tenemos un propósito, una obra. Tenemos que continuar con la obra que comenzó el Señor Jesucristo, después sus santos apóstoles, después los discípulos, y de generación en generación hasta nuestros días. Nosotros tenemos que continuar la obra aún a pesar de todo, aún a pesar del dolor, aún a pesar de la angustia, de la dificultad, aún a pesar de aquellas cosas que no son como o que no resultan como esperamos, a pesar de que el mundo me ofrezca buenas cosas y comodidades. Nosotros tenemos que continuar con esta obra. Tenemos que confiar en lo que Dios está haciendo. Tenemos que confiar en que nada sale fuera de su control. Por un pequeño momento, la muerte de Cristo parecía un caos y un desorden. Los discípulos corrieron atemorizados pensando que había salido del control de Dios el martirio y la crucifixión del Señor Jesucristo. De modo que algunos dijeron, ¿no podía este que le dio vista a un ciego también salvarse a sí mismo? Parecía un caos, un desorden. ¿No podía Dios, si hubiese querido, librarlo? ¿Ustedes creen que Dios podía librar a Cristo Jesús de la muerte? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque no quiso. Simple y sencillamente Dios no quiso librar a Jesús. Quiso entregarlo por ti y por mí. ¿Sabes por qué Dios no te libra de la enfermedad? Porque no quiere. ¿Sabes por qué Dios no te da dinero? Porque no quiere. Porque en medio de la enfermedad y de la escasez Dios tiene un plan. Así como lo tuvo en medio del martirio y de la crucifixión de Cristo, que fue tu salvación y mi salvación. Porque si Dios está permitiendo que algo suceda, es porque Dios puede hacer algo más glorioso que lo que está pasando en ese momento contigo. Y no debemos de permitir que el desorden, el pensamiento del mundo nos lleve a pensar que algo salió fuera del control de Dios. Los discípulos en ese momento escucharon tanto la voz de los escribas y los fariseos a través de sus amenazas y de los romanos que salieron atemorizados. Pero después de que vieron la promesa del Señor cumplida en su resurrección, se armaron de valor, mi hermano, y enfrentaron la muerte con gozo. Y el vituperio y cualquier otra adversidad, escasez económica, calumnias, de todo. Porque sabían que el reino de Dios tenía que seguir avanzando y las almas tenían que seguir siendo salvas por medio del evangelio. No debemos de permitir que nada, absolutamente nada, se convierta en un motivo para caer en una incredulidad y darle un descrédito a Dios. Absolutamente nada. Ni aunque veamos que a los perversos les va mejor que a nosotros. Porque decía Asaf, yo sé el fin de ellos, por poco me resbalo, pero entré a la comunión con Dios y entendí que todo esto, aún en todo esto, Dios tiene control. Lo mismo pasó con Job, lo mismo pasó con Abraham, lo mismo pasó con todos los grandes en la palabra de Dios. Esos héroes de la fe que por la confianza en Dios pudieron ver cumplida esa promesa de que Dios, aún en medio de todo, traería la salvación. Al final, mi hermano, en Mateo 10:39, el Señor Jesucristo dice de una manera muy simple: todo aquel que halle su vida la perderá. Y todo aquel que esté dispuesto a confiar en Dios como para seguir haciendo su obra, entonces la hallará. Parafraseándolo. Todo aquel que encuentre su rinconcito en esta tierra y se amolde a él y se sienta cómodo y deje de hacer la obra de Dios, perderá su vida. Eso es simple y está escrito en su palabra. Pero todo aquel que esté dispuesto a perder su vida por causa de Cristo, o sea, a renunciar a lo que le ponga tropiezo para hacer la voluntad de Dios, o lo que le impida hacer la voluntad de Dios, entonces encontrará la realidad de una vida eterna.
A los apóstoles ya se les había dicho lo que iba a suceder. Lo único que tenían que hacer, mi hermano, es confiar en Dios y esperar que sucediera, porque ya se les había dicho. Y es lo mismo para nosotros, ya se nos dijo lo que va a pasar. ¿Quieres ser cristiano? Ya está escrito en su palabra. Tanto lo que va a pasar si obedeces, como lo que va a pasar si no obedeces. Ya está escrito en su palabra las responsabilidades que tienes. Ya está escrito en la palabra los padecimientos que vas a enfrentar por causa de Cristo. Pero también está escrito en su palabra toda la herencia y la promesa que Dios tiene para ti si permaneces fiel hasta el fin. En ocasiones no creemos lo que Dios nos ha dicho ya con anticipación. Pero la realidad es que debería ser algo maravilloso que se nos diga todo lo que va a suceder a fin de que tomemos las decisiones más adecuadas. Dios siempre anuncia su cuidado y su propósito y nada se le escapa de las manos y nada debería de preocuparnos más que hacer la voluntad de Dios. Nada debería de poner tropiezo a que tú anuncies la preciosa salvación de Dios. Nada terrenalmente hablando, ninguna injusticia, ninguna calumnia, absolutamente nada, sino que debemos de ocuparnos en no dar una respuesta equivocada a Dios, aún en medio de cualquier circunstancia, sea de bonanza o sea de adversidad. Porque necesitamos confiar en que Dios tiene siempre el control. Amén. Pónganse de pie, hermanos. ¿De qué estás llenando tu vida? ¿Tienes miedos? No está Dios ahí. El miedo, dice la Escritura, que produce en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el perfecto amor, el amor de Cristo, aquel que te lleva a confiar en los pensamientos de bien que tiene para tu vida, echa fuera el temor. Y nada, absolutamente nada puede atemorizarte. Ningún tipo de amenaza, ningún tipo de circunstancia de escasez, de enfermedad, nada puede quitar que el propósito de Dios en tu vida sea cumplido. Nosotros somos una generación más de la iglesia. Muchos hombres a través de la historia han estado cumpliendo con el propósito de Dios. Muchos hombres por medio de los cuales ahora nosotros estamos aquí, delante del Señor, buscando su gobierno, buscando el conocimiento de su nombre, buscando su voluntad, el rendirnos a Él, esperando que Dios haga cosas maravillosas, que nos fortalezca mientras enfrentamos este mundo, el cual es pasajero, y esperamos de Dios el cumplimiento de su promesa eterna, de que estaremos con Él por toda la eternidad. Va a regresar y eso es una realidad. Dios no miente y no ha mentido hasta el día de hoy, y jamás mentirá. Pero ¿de qué te estás llenando, mi hermano? ¿Estás cumpliendo la gran comisión en tu casa? ¿O el miedo te impide cumplirla? El miedo a no darte los lujos que te darías si tuvieras más dinero, por lo cual tienes que trabajar y prefieres trabajar tiempos extras, pero no le inviertes nada de tiempo a la palabra, no le inviertes nada de tiempo a la predicación del evangelio. El miedo a que te amenacen o a que te rechacen. Es que si les hablo del evangelio a mis padres, me van a rechazar. Si les hablo del evangelio a mis amigos, ya no van a ser mis amigos. Y me ayudan en muchas cosas. ¿Y el miedo al rechazo te impide predicar el evangelio? ¿O acaso el miedo a la injusticia? Es que si actúo rectamente me van a correr injustamente.
y prefieres someterte a lo que el mundo quiere en lugar de someterte a Dios, y cierras tu boca y tu vida a la realidad del Dios que debes demostrar. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, mi hermano? ¿Qué tanto estás confiando en Dios? Dios tiene el control. ¿Por qué te atemorizas? ¿Quién no te lo ha anunciado ya Dios desde el principio? Yo que anuncio lo por venir aun cuando no haya llegado. ¿Por qué te desesperas por las circunstancias como si Dios no tuviera control? Cierra tus ojos. ¿Qué tan distraído estás en los afanes diarios, en los temores, que te impide ver que en medio de todo Dios tiene un propósito? Que en medio de todo Dios tiene un consuelo. Que en medio de todo Dios te da la capacidad de salir adelante. Porque Dios jamás permitirá una tentación que no sea humana en tu vida, una prueba que no puedas soportar. Permitirá juntamente con la prueba o la tentación la salida, a fin de que puedas soportar y sigas predicando el evangelio, sigas cumpliendo con su labor, de la cual te ha hecho partícipe. Dios siempre tiene el control, mi hermano. Y dale gracias porque siempre tiene el control, aún de nuestras fallas, de las cuales Él nos da una gran enseñanza para no volver a caer en lo mismo. Dile: perdóname, Señor, si he pensado que no tienes el control. No importa lo que suceda, Dios siempre tiene el control. Tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dile: Dios siempre tiene. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Vamos, díselo, mi hermano. Duermo tranquilo, soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Vamos, díselo como una oración, que sea una realidad en tu vida, una realidad que te lleve a ser creíble delante de los demás.
testimonio de afán no impida que otros crean en Cristo Jesús, sino que tú puedas dar una imagen adecuada de un Dios tan grande, tan soberano. De modo que en medio de la adversidad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu vida y los demás puedan ver a Cristo gobernándote. Dale un aplauso al Señor, mi hermano, mi hermana. Hermanos, necesitamos poner nuestra mirada en el lugar correcto, y ese lugar es el trono de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, en las de arriba y no en las de la tierra. Si vemos las de la tierra, entonces no vamos a participar del plan y propósito de Dios. Pero si nuestra mirada está puesta en quien gobierna todas las cosas, en quien tiene control de todas las cosas, entonces podemos ser un instrumento poderoso de Dios para la salvación de las almas. ¿Cuántos quieren ser instrumento de Dios? Que a través de tu vida otro conozca a Dios y pueda ser salvo. Que ese sea nuestro propósito, que ese sea nuestro trabajo durante cada día de este próximo año, sabiendo que sin importar lo que venga, Dios tiene control y nada debe de detener que el reino de Dios avance y se establezca en los corazones. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Que pasen bonita tarde. El Señor siga obrando poderosamente en sus vidas, los guarde de todo mal y que también puedan ser un instrumento poderoso para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.